Bien, muy buenos días a todos. Vamos a pasar la clase del grupo Z5, ¿no? Voy a cortar mi video. Ok. ¿Ya? Este fue el examen que tuvieron los compañeros del grupo Z5 el día miércoles, si no me equivoco. Y vamos a tratar de resolver algunas preguntas de estas, ¿no? Más o menos para saber cuál era el desarrollo que debían tener, ¿ya? Leamos la pregunta. Dice, tomando en cuenta las proposiciones simples que están numeradas ahí, P, Q, R y S, nos indica que escriba el enunciado con su simbolización, ¿no? Vamos a simbolizar entonces. De hecho, ya nos han dado todas nuestras premisas, ¿no? Mejor dicho, todas nuestras proposiciones. Fueran premisas si estuviéramos hablando de demostraciones. En este caso son solamente proposiciones simples, ¿ya? Vamos a resaltar esto de aquí. ¿Cuáles son nuestras proposiciones simples? Sencillas, ¿no? Tenemos P, Q, R y S. Para que se entienda, voy a resaltar cada una de ellas con un color distinto y vamos a ir resaltando dónde las ubicamos, ¿no? Ahí tenemos 4 premisas, o bueno, en este caso proposición, ¿ya? El inciso A nos dice, si no es el caso, vamos a separar las proposiciones. Dice, Pablo atiende a clases. Esa es mi proposición P. Voy a buscar simplemente las proposiciones simples. De momento, después vamos a hablar de los conectores. Dice, estudia en casa, ¿no? Pablo estudia en casa es esta premisa de acá. La Q, ¿ya? Entonces, fracasará en los exámenes. Pablo fracasa en los exámenes es la proposición R, ¿no? Estamos identificando nuestras proposiciones simples y dice que Pablo será aplaudido. En ese caso, aquí dice no, ¿no? Pero a nosotros nos interesa simplemente esta de aquí, que será aplaudido, ¿ya? Listo. Para la segunda dice, Pablo no atiende a clases. Podemos resaltar Pablo, dejemos de lado el no. El no es simplemente una negación, o dice que no estudia en casa. Aquí justamente tenemos estudia en casa, que es la proposición. Además dice que fracasará en los exámenes. Eso es la premisa, perdón, la proposición R. Proposición R y no será aplaudido. Será aplaudido es la proposición S. Podemos identificar lo que son nuestras proposiciones, ¿no? Por último dice, Pablo atiende a clases, que es nuestra proposición Q. La proposición Q y estudia en casa. Estudia en casa es la proposición, perdón, la proposición P era atiende y estudia en casa es Q. O por otra parte dice, fracasa en los exámenes y será aplaudido. Ser aplaudido es... Bien. Ahora sí, vamos a identificar lo que son los conectores, ¿ya? En el inciso A tenemos los siguientes conectores. Tenemos este sí, tenemos el entonces. El sí entonces sabemos que es en esta forma, ¿no? Una condicional, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Por aquí tengo no es el caso. Bueno, agrupémoslo así. No es el caso que... Esto es básicamente una negación. Y por acá tengo otro. Justamente bien. Y estudié en clase, dice, ¿no? En casa. Fracasará en los exámenes y hay otro conector y aquí está una negación, ¿no? No será aplaudido. Entonces la estructura de esto va a ser la siguiente, ¿no? El inciso A nos dice si no es el caso que hay una negación. Aquí tenemos esto de aquí. Pablo atiende en clases y estudia en casa. Que esto de aquí es una conjunción. Dice P y Q. Entonces, recuerden que este sí indica todo el antecedente. Y el entonces marca el consecuente, ¿no? Fracasará en los exámenes, obviamente estamos hablando de Pablo. Y no será aplaudido, ¿no? Ahí está la primera proposición. Para la B,
nos dice si Pablo, vamos a volver a marcar, tenemos entonces, este es el entonces, solamente que no está escrito, aquí igual había una coma, ¿no? Esa coma me indica dónde termina el antecedente y dónde comienza lo que es mi consecuencia, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Si Pablo, recuerden que está negado, es negación de P o negación de, la O es esta de acá, negación de estudio en casa, que es negación de. Todo eso es mi antecedente. Entonces, fracasará en los exámenes y no será aplaudido. R y no S. ¿Ya? Por último, el inciso C nos dice, Pablo atiende en clases y estudia en casa, que es esto de aquí, P y Q. O por otra parte, fracasa en los exámenes y será aplaudido. Esto de aquí, si no me equivoco, va relacionado con lo que es el conductor condicional o bicondicional. Voy a fijar. Tenemos lo siguiente, a ver, documentos. Tengo aquí una tablita con todo eso. A ver qué decía. O por otra parte, vamos a buscar algo que se parezca, ¿no? Sin embargo, P y Q, P pero Q, pero no ambas. Creo que es simplemente la O. A ver. Vamos a esto de acá, no obstante. Pablo atiende en clases y estudia en casa, o por otra parte, fracasa en los exámenes y será aplaudido. Vamos a decir que es la O. No estoy muy seguro, pero tampoco tengo mucha duda de eso, ¿no? Tenemos el O. Voy a averiguar bien si fracasa en los exámenes y será aplaudido. R y S. Y está, inciso 1, que nos decía escribir el enunciado con su simbolización, ¿no? Este es el enunciado y esta es su simbolización. Bien, vamos a añadir otra hoja más para la siguiente pregunta, ¿no? De las dos vamos a hacer unas cuantas. Dice, dadas las siguientes proposiciones, P, Q y R, formalice las siguientes proposiciones. ¿Ya? Tenemos entonces P, las estrellas emiten luz. La proposición Q nos dice, los planetas reflejan la luz de las estrellas. Y R, que los planetas giran alrededor de las estrellas. ¿Ya? A ver, aquí dice, si no es cierto que las estrellas emiten luz, que es justamente la proposición P, y que los planetas la reflejan, obviamente están hablando de la luz de las estrellas, entonces estos no giran alrededor de las estrellas. Lo vamos a escribir acá. Inciso A sería, si no es cierto, esta es una condicional, sería de esta forma, ¿no? Si no es cierto que las estrellas emiten luz y los planetas la reflejan, entonces estos no giran alrededor de ellos, ¿no? Inciso B, las estrellas emiten luz o los planetas la reflejan,
lo vamos a tomar así, que es P o Q, emiten luz las estrellas y los planetas las reflejan, ¿no? Y, por otra parte, los planetas giran alrededor de ellas, que es R. La C, los planetas reflejan luz. Sí, solo sí es una bicondicional, que esta es Q. Las estrellas emiten, emiten luz, que es P, y los planetas giran alrededor de ella. Ahí están las tres formalizaciones del examen, ¿no? La pregunta 3 era teórica, ¿qué entiende usted por lógica? Hay varias respuestas. Eso ya es más criterio de cada uno, ¿no? La pregunta 4 decía, simplificar. Estaba bastante corta, a ver. Tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice P entonces Q y P bicondicional. Es equivalente a lo siguiente. A ver, P entonces Q y la bicondicional sabemos que es una doble condicional, ¿no? P entonces Q y Q entonces P. Tenemos la misma operación, así que nos va a quedar de la siguiente forma. P entonces Q y P entonces Q. Lo voy a agrupar. Puedo hacerlo, es la misma operación aquí. Y nos va a quedar algo así. P entonces Q. Esto de aquí es como tener P y P, ¿no? Y en potencia. Es la misma proposición, compuesta. Y Q entonces P. Si esto lo volvemos a juntar, es una bicondicional. Y ahí está lo más simplificado posible, ¿no? Recuerden que esta de aquí es una operación. Hemos simplificado estas 1, 2, 3 operaciones en una sola operación. Así que sí, simplificado. Pocas palabras, en lugar de hacer 3 pasos en los pasos de verdad, en la tabla de verdad, mejor dicho, hemos obtenido una sola, ¿no? Directa. Y sabemos que si P y Q tienen el mismo valor de verdad, es verdadero, y si no, es falso. Y está simplificado, ¿no? Voy a anotar los pasos que hemos hecho aquí al ladito y lo vamos a nombrar como justificación. Paso 1, ley bicondicional. Paso 2, hemos hecho la asociativa. Ley asociativa, ¿no? 3, hemos hecho idempotencia. Y 4, hemos vuelto a ocupar la ley de la bicondicional. ¿Ya? Y ahí están los 4 pasos para esa simplificación. La 5. Para la 5 tenemos lo siguiente. A ver, nos dice, realice la tabla de valores e indique en su hoja la respuesta y clasifique la dice, ¿no? A ver. Básicamente nos pide la tabla de verdad y clasificar, ¿no? ¿Cómo se clasificaban las fórmulas proposicionales? Tautología. ¿Qué más había? Contradicción y
también existe lo que es la contingencia, ¿no? La tautología siempre es verdadera, la contradicción es siempre falso, y la contingencia es una mezcla de ambos, ¿no? Que no es ni la una ni la otra. Bien, entonces para hacer nuestra tabla de verdad, ustedes podrían hacer lo siguiente, van a buscar cuántas proposiciones simples distintas hay, y para el caso de todas, bueno, al menos estas dos, tienen dos proposiciones, vamos a hacer estas dos en una tabla, y estas dos podemos hacerlas en otra, ¿no? Estas tienen tres proposiciones. Podrían agruparlos por tablas, vamos a hacer eso. Creo que aquí no tengo que hacer tablas, pero líneas, eso. Pregunta, a ver, ¿cuántas proposiciones distintas tenemos? Dos, ¿no? ¿Cuántas filas va a tener esta tabla? A la primera que hemos agrupado va a tener cuatro, ¿no? Recuerden que es 2 a la 2. 1, 2, 3, 4. Y aquí arriba colocamos las operaciones. Aquí está aquí. La otra. Ahora sí. Aquí va a estar P y aquí va a estar Q. ¿Ya? Hacemos una tablita bien rápido. Tenemos proposiciones simples distintas, P y también la proposición Q. ¿Cómo se repartían los verdaderos? La mitad de la primera, verdadero, verdadero, falso, falso. Y de la segunda es la mitad de la primera. Verdadero, falso, verdadero y falso. Y listo. Todas las combinaciones de los valores de verdad de P y de la proposición Q. Ahora, lo que va a hacer falta es ir desarrollando, ¿no? Cada una de estas operaciones. Voy a separarlo de la siguiente forma. Ya tengo este valor. Me faltaría la negación de P, ya. Una primera, la negación de P. Busquemos esa negación de P. Es fácil, ¿no? Negación de P es negar P. Falso, falso. Verdadero, verdadero. ¿Listo? Cierro acá. Ya tengo mi primer columna, ¿no? De mis tablas de verdad. Vamos a dejarlo bien. Ahí. ¿Qué más tenemos? Necesito Q. Q, entonces, no P. Que es justamente esta operación de acá. Estoy creciendo a esto de aquí. Vamos a buscar eso en esa columna. Perdón. Ya. Para que esto sea falso, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente falso, ¿no? ¿Dónde se cumple eso? Únicamente aquí en la primera fila. Antecedente verdadero, consecuente falso. Esto es falso. El resto de casos es verdadero. ¿Ya? Ahora vamos a seguir creciendo aquí en nuestra tabla y nos vamos a dar cuenta de que tenemos esto de acá. Tenemos Q y Q entonces no P. ¿Ya? Tenemos eso de ahí. Nos va a quedar lo siguiente. Tenemos esta Q, que es justamente este valor de acá, y tenemos toda esa expresión, que es esto de aquí. Vamos a revisar las dos columnas. ¿Cuándo va a ser falso? Mejor dicho, ¿cuándo es verdadero? Únicamente si ambos valores son verdaderos, ¿no? El resto de los casos será falso. En el primer caso tenemos que es falso, para el segundo también es falso, para el tercero, el único lugar donde es verdadero,
Y aquí nos va a dar falso. ¿Ya? Ahora, esto es el antecedente. Voy a repintar de verde. Todo esto es el antecedente de esta expresión. Voy a buscar el consecuente. El consecuente me dice P y Q. Primero, P y Q. Y después vamos a negarlo, ¿no? Para P y para Q sabemos que esto es verdadero y el resto es falso. ¿Ya? Únicamente si ambos son verdaderos, será verdadero. La negación la tenemos por aquí, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y acá ya tenemos nuestro consecuente. Todo esto es el consecuente. Todo el consecuente es esto de aquí. Y todo el antecedente es lo que tenemos en verde, ¿no? Voy a anotarlo de esta forma para no escribirlo. Voy a poner antecedente como alfa y el consecuente como beta, ¿ya? Alfa y beta. Y ahora sí. Aquí lo que ustedes deberían colocar es la comparación o esta operación. ¿No? El antecedente, si es falso y el consecuente es verdadero, va a ser verdadero, ¿no? ¿En qué ocasión es falso? Únicamente si el antecedente es verdadero, aquí es verdadero. Verifiquemos su consecuente. ¿El consecuente es falso? No, por lo tanto, esto es verdadero. El resto de casos no hay peligro, siempre va a ser verdadero, ¿no? Y ahí tenemos lo que es nuestra tautología, ¿no? Ahí está su tabla de verdad y sabemos que A es una tautología. Y ahí está lo que es la primera pregunta, ¿no? Voy a hacer un ejemplo con esta de aquí. La B se hace bastante similar, tienen que ir buscando cada una de estas operaciones, ¿no? Para la B vamos a tener que son 8, ¿no? Vamos a ir colocando por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y van a estar nuestras tres premisas, ¿no? Tenemos la siguiente premisa. Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. ¿Ya? Como son tres proposiciones simples, vamos a tener 8 filas, que son las 8 combinaciones de estos tres valores de verdad. Y cómo los vamos a representar. Para la primera es la mitad, que sería 4, 4 verdaderos, 4 falsos. Para la segunda es la división, bueno, la mitad de la primera, que es 2 y 2. Para la última es 1, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Y están todos los valores de verdad. Bien, vamos a buscar entonces el primer valor que necesitamos. Voy borrando esto de acá. Tenemos lo siguiente. Nos dice P entonces Q. Voy a ir anotando. Después vamos a ocupar Q entonces R. Y por último dice que vamos a ocupar P entonces R. Bueno, eso antes hay que hacer una conjunción de ambas. Es decir, P entonces Q
y Q entonces R, ¿ya? Todo esto de acá, vamos a hallar P entonces R, y de último es todo lo anterior, ¿no? P entonces Q, Q entonces R, entonces P entonces R, ¿ya? Y esto va a salir una tautología, ¿no? Tenemos que probar eso. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Busquemos. P y Q. Este es mi antecedente, este es el consecuente. Busquemos antecedentes verdaderos. Tenemos aquí antecedentes verdaderos. 1, 2, 3, 4. Busquemos consecuentes falsos. Este no es falso, no, este sí y este sí. Entonces vamos a tener falso y falso acá. Y el resto de casos es verdadero. Con Q y con R, similar. Vamos a buscar en Q antecedentes verdaderos. Es decir, estos dos aquí y estos dos de acá. Y vamos a verificar dónde R es falso. Falso es aquí y también acá. Así que ahí es falso y aquí también es falso. El resto de casos va a ser verdadero. ¿Ya? Aquí también vamos a buscar en ambos, en qué casos ambos son verdaderos. Aquí y aquí son verdaderos. No, 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 no. Aquí y aquí también son verdaderos, ¿no? ¿Dónde más? Creo que acá. Y aquí también. Verdadero, 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 verdadero y verdadero, verdadero. Esto en los casos es falso. Falso, 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 falso. ¿Ya? Para P y para R, sabemos que aquí P es verdadero, es el antecedente. ¿Dónde puede ser falso? Únicamente en estos casos de aquí, ¿no? B, entonces falso, B, entonces falso. Así que aquí es falso y aquí también. El resto de casos es verdadero. ¿Ya? A ver, ¿cómo nos queda? No, una contingencia, es una tautología. El antecedente es todo esto de aquí, lo vamos a repintar de verde. O bueno, de naranja. Todo esto es mi antecedente. Y todo lo de acá es el consecuente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener acá es que esto es verdadero. Esto, ¿dónde más hay antecedente verdadero? Aquí, ¿no? Aquí y aquí. En esos antecedentes hay que buscar dónde su consecuente es falso. Aquí no es falso, esto es verdadero. Aquí no es falso, es verdadero. Tampoco es falso, verdadero y verdadero, ¿no? Resto de los casos, a ojos cerrados sabemos que es verdadero y esto es una tautología. ¿Ya? Ya. Ahí está, ¿no? Una tautología. De hecho, creo que hemos avanzado un poco con ustedes. Esto de aquí es justamente una de las reglas de inferencia, ¿no? Y es justamente esta regla de acá. Se llama silogismo hipotético, ¿no? Para verificar esta regla lo que se hace es comprobar que esto es una tautología. Así que ahí está probado, ¿no?
Y bien. Ok. Vamos a simplificar, a ver cuál de estas simplificamos. La 7 es igual a la 5. Obviamente los pasos son diferentes, pero bueno, los resultados son diferentes. Los pasos son los mismos, ¿no? Para formar una tabla con dos proposiciones se necesitan 4 filas, que es 2 elevado a 2. Y para una que tiene 3 proposiciones simples diferentes, se ocupa lo que es una tabla de 8, ¿no? Que es justamente 2 elevado a 3 proposiciones simples. ¿Ya? Para las 6. Las 6 vamos a tratar de resolver. Y como siempre les he recomendado, la mejor forma de simplificar es llevar todo a conjunciones y negaciones y disyunciones. A ver. Hagamos el inciso A. Nos dice negación, corchete, negación de P, entonces R, y negación de Q y negación de P. Ahí, a ver. Esto de aquí lo voy a transformar. Y vamos a decir que es negación del antecedente, nos quedaría P o R. Hemos hecho implicación material, ¿ya? Luego aquí tenemos negación de Q y negación de P. ¿Ok? Esto de aquí lo sigo copiando. Esto de acá es una ley de Morgan, ¿no? Vamos a negar, negación de Q, negación de la I es una O, y acá tenemos justamente negación de P, ¿ya? Nos va a quedar algo así, de esta forma. Bueno, de acá vamos a tener entonces P o R y P o Q. Nos va a quedar algo así. Sí, bueno, aquí lo que he hecho es una distribución inversa, ¿no? He sacado esta P aquí y la he colocado afuera y sus acompañantes dentro de el paréntesis de aquí, ¿no? Con esta operación. Entonces aquí nos va a quedar, a ver, negación de P y negación de R y no Q. Que si lo llevamos a esta forma, va a ser negación de R o Q. Ordenándolo un poco, nos queda de esta forma. Y ahí está. A eso se simplifica. Pueden dejarlo de esta forma. También esto de aquí sería válido. Disculpe, ahí Recuerden que termino. ambas son las dos, ¿no? Sí. No puede ser, estuve un buen rato buscando cómo más disminuirlo. Es que no puedes disminuir más. Sí, estuve mirando ahí un buen rato. Y perdí mucho tiempo en eso, lo vi muy largo, digamos. Ajá. Por si acaso, la simplificación consiste en quitar operaciones, ¿no? Hubiera sido bueno que todas las operaciones, que todas las simplificaciones hayan terminado en que queda P o queda Q o queda P y Q. Pero en este Sí, caso
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operaciones te han quedado 1, 2, 3, 4. Sí, en los ejemplos igual nos quedaba solo uno o dos, no, no tan largo, en ningún ejemplo nos quedó así. Ujú. Pero Por eso te yo me... podés darte cuenta de que ya simplificaste Sí, eso es. cuando quedan solamente una de cada letra. Eso me olvidé decirle. Sí, Basta con tener pero- una de cada una, ya, incluso acá ya está simplificado. En el hecho de que esto lo hayamos retrocedido, aquí ya se simplifica 1, 2, 3, 4. De ahí en menos ya no se puede. Así que esa era la respuesta. Bueno, algo parecido. A partir de aquí ya es válido. A ver, ¿cuál de estas simplifica? Creo que ninguna queda tan bajo. A ver, probemos con la D. La D tiene pinta. A ver, ahí hay más repetidas la P y la P. Negación de P. Ok. O negación de P y cierra. Entonces, negación de P. Ya, ahora sí. A ver, voy a fijar que lo copio bien. Sí, está bien copiado. Vamos a resolver. A ver. Podemos hacer lo siguiente. Esa negación lo voy a pasar aquí adentro. Negación de P y negación de Q. Esta O la voy a mantener y me queda negación de P y Q. Esto de acá lo voy a dejar de momento, que se quede así. Ahora, acá tengo lo siguiente. Tengo esta P de acá con la I y tengo esta P de acá con la I. Lo voy a distribuir hacia atrás y Una me va a pregunta, quedar... Sí, dime. ahí cambió el O por el I en el primer paréntesis. ¿Esa operación es válida? Claro, esto se llama ley de Morgan. Es esto de acá, mira. Por si acaso, esto lo manejas así. Todo eso es una proposición, ¿ya? Todo esto de aquí es una proposición. O esa otra proposición. A esa proposición yo puedo hacerle ley de Morgan. Quedaba así, ¿no ves? Negación de P y negación de Q. Que es justamente lo que tengo aquí, ¿ya? Así que sí, la respuesta es válido, claro, es una regla. Y también es una ley proposicional, ¿no? Una regla de inferencia y una ley proposicional. Bien. Ahora, lo que estoy resaltando de verde lo estoy sacando afuera. Es una distribución hacia atrás. Y nos va a quedar de esta forma. Y esto de aquí ya es una ley de tercero excluido, ¿no? Una tautología. Habíamos visto justamente que la tautología más corta es esta de aquí, ¿no? Y que la contradicción más corta es esta de acá. Con una sola proposición, ¿no? Así que eso de ahí siempre va a ser verdadero. Algunos lo escriben como T, otros lo escriben como V. Depende del lector. Yo voy a usar la T. T representa tautología. ¿Qué es una tautología? Siempre es verdadero. ¿Ya? Negación de P y Q. Ahora, si yo tengo P y T en una proposición y sé que esto siempre es verdadero, ¿es absorbente o es neutro? En el caso de la conjunción es neutro. ¿Ya? Para la conjunción esto era absorbente, es decir, que queda T. ¿Ya? Eso está en las leyes proposicionales, el eje proporcionado, y nos va a quedar de esta forma, negación de P y Q. Esto de acá, por implicación material, te va a quedar negación, negación de P, o
a lo que va directamente, que es P. P o negación de P y ya. Nos queda de esa forma. Podemos tratar de distribuirlo. Claro, se puede. Nos va a quedar P o no P y P o Q. Esto de acá es una tautología. Y acá te va a quedar lo siguiente. Sabemos que la tautología es neutro para la conjunción, así que nos queda P o Q. Queda resuelto, ¿no? Esta sí, si ustedes se dan cuenta, era obvio, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 proposiciones, nos quedó en 2 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operaciones y queda en solo una operación, ¿no? Ahí sí es más obvio, ¿no? Que se nota que está simplificado. En cambio aquí era un poco complicado, ¿no? Pero con que haya desaparecido las 2P ya podríamos decir que se ha simplificado. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Cuánto tardé en resolver el examen? Bueno, no he resuelto todo, ¿no? Faltaría como un 40% más. No, ha estado media hora, ¿no? Medio quedaba el tiempo. Eso sí, había que tener a mano las reglas, ¿no? Porque hacerlo a la tabla así a pulso, yo creo que no les iba a quedar tan bien. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengan del examen? Hemos resuelto. Bueno, les voy a pasar un documento y voy a crear otro para la clase de hoy. Hola, sí, disculpa, te quería decir si por favor podías resolver un ejercicio que nos dio. Es cortito, pero quería ver si lo hice bien yo. En un ratito te lo paso la foto, porfa. Ya, ok, Oye, ok. Corto. Pásalo, disculpa, pásalo. me preguntaba si podía mandar de nuevo eso de las leyes. Es que no lo encuentro, no sé si lo borré o qué sé. Ya, ahorita lo mando. Por favor, al grupo ese de Z1. Ya, ok, ok. Voy a crear uno nuevo y ya. A ver. Inciso C de las 6. A ver. Ahorita lo hago. Sí, hagámoslo. Está corto. Ya le voy a mandar el. ¿Cómo se llama? Voy a enviarle las tablas a su compañero. Me conecta así WhatsApp porque no quiero que me se apague. Ya. Pongo esta cosa. Ah, ya. Ahorita lo resolver. Voy a copiarlo. Ya, aquí quiero pasar. Una pregunta, ¿todas las anteriores clases de auxiliatura están en YouTube? Sí, las grabamos y las subimos al canal. Ahí están todos. Igual está de los otros grupos. Si quiere ir revisando. Ya estamos por la unidad 2 en otro grupo. Y Z1 dijo, ¿no? Z1.
Esto y esto. Son justamente algunas de las leyes que usamos, ¿no? Voy a pasar otro documento más que tengo por aquí, que son apuntes hasta el tema 2, si no me equivoco. Sí, son apuntes hasta la unidad 2. Se los he revisado, no hay ningún error al parecer. De todas formas, sí, si encuentra algún error en el formulario, les aviso. No sé por qué el internet no lento. Pero bueno. Matrices booleanas, ¿no? Sí. Eso es de relaciones. Ya. A ver, vamos a resolver los otros dos. Ya. A ver, estoy copiando el 6C. El C dice P, entonces P, es una tautología. O tenemos Q. Negación de Q. O R y Q. Y P, entonces P o negación de Q. Creo que queda R y no Q, si no me equivoco, ¿verdad? Estaba haciendo mentalmente. Ya. Esto de acá, voy a quitar un poco el zoom. Voy a moverlo más acá y subir aquí. Ya. Esto es negación de P o P. Me refiero a esto de aquí. De ahí sabemos que va a quedar una tautología, ¿no? Todo lo demás lo voy a copiar. R y Q. Y P entonces, P o no Q. ¿Ya? Ahí. De acá, esto de aquí es una tautología. Va a quedar de esta forma. Y todo esto lo voy a copiar. P entonces, P o no Q. Esto es absorbente, es una tautología. Nos va a quedar de esta forma. Y acá P entonces P o no Q. ¿Ya?
La tautología es neutro para la conjunción, así que nos va a quedar negación de Q o R y Q. Y esto de aquí, P entonces P o no Q. Acá, esto de aquí lo voy a dejar de momento. Y quiero trabajar de este lado. Eso es negación de P o no Q. Si nosotros lo agrupamos de forma distinta, nos va a quedar esto de acá. Se queda así. Negación de P o P. Y tenemos lo mismo de hace rato con el primero de acá. Esto es una tautología. La tautología es absorbente para la O, pero es neutro para la conjunción, ¿no? Entonces nos va a quedar negación de Q o R y Q. Y esto queda de la siguiente forma. Negación de Q o R y negación de Q o Q. ¿Qué tenemos de este lado? Una tautología. Acá lo vamos a ordenar de otra forma. Y nos queda R o no Q. Que es lo mismo que no Q o R. Y ahí está simplificado. Eso queda de todo esto de acá. Lo que ustedes podían haber hecho igual es hacer operaciones en paralelo, no solamente enfocarse en un solo corchete. Si lo dominan bien las simplificaciones, pueden hacerlo de forma paralela, ¿no? Como que primero acabé el uno, después hice el otro, porque se hace bastante largo, ¿no? O bueno, si tienen el espacio suficiente en la hoja, pues pueden hacerlo como yo lo hice aquí, ¿no? Yo lo hice así para explicarlo, ¿no? Qué fue lo que estaba haciendo, paso por paso, ¿ya? Su compañero mandó otro ejercicio que dice P y Q o no P y Q. Yo lo ordenaría de esta forma, sería Q y P o Q y no P. Se va a quedar así. Saco la Q y me queda P o no P. Y ya te darás cuenta qué es lo que queda, ¿no? Sí. Y Fascinante. quería saber una cosa. Vi que me dijeron que había otro método en el que la segunda P lo pasa donde está la primer P y queda P y no P. O no Q y Q, algo así. No, o sea, solo lo intercambia de lado, digamos, de cada lado y los pone con los que son iguales. No sé si, Creo que ese es un método de absorción. si No me eso, gusta eso usar no. mucha absorción justamente porque eh, al estar haciendo esto de acá, digamos, uno se confunde. Preferible es usar las leyes de Morgan y lo que son las negaciones, ¿no? Sí, pero digamos más directo, más rápido sale así, porque los junta las dos P y luego las dos Q En realidad y no lo podrías mismo. juntar las P. O si querés, puedes hacer esto de acá, de un es P o no P y Q. Igual es válido. Ah, no, lo que hizo fue que juntar las dos P y las dos Q. Las dos P Y y si las te das dos. cuenta sale lo mismo, sí. A ver si me entendés, P y no P, cerrar paréntesis, o Q y Q. Sí, eso. Estaría bien eso y sale lo mismo.
No estoy seguro qué regla es esta, la verdad. Sí, yo igual miré las reglas y, o sea, yo Sí, dije, sí, sí, sí. sale lo mismo, ¿bien? Claro, obviamente Sí, sale, pero esto no estoy seguro de que sí sea válido. Podría ser, ¿no? Podría ser. Tendrías que hacer Es la más típica sencillo. prueba, digamos, pero mm, como no está confirmado, esta sería la solución. Claro, pero esa sería la absorción, pues. Claro, Esa la directa, absorción, esa ¿no? que acaba de decir el chico es de absorción, pues, porque tenés Q y Q, se pondría Q, digamos. Claro, claro, directamente, ya automáticamente se podría hacer en un solo paso nomás ya, pues. Claro, Si te fijas, eh, claro, es absorción. Q con Q se repite. Entonces, como absorción, entonces se coloca solamente Q y el resto se elimina. ya sería Sino que en vez verlo. de, ujú, A ver, voy a buscar esa famosa claro, opción. por la ley de absorción directamente es un solo paso y sería igual a Q si se dan cuenta. Claro, el resultado es el mismo, ¿no? El resultado. Ajá, el mismo. Ya, déjame buscar si esa regla la debo tener por aquí. Es- mm, Ya veo una pregunta. Dime. Y tú no sabes si Calizaya deja entrar con tablita de propiedad para el examen. No sé, la verdad, este semestre recién ha vuelto, así que sería consultarlo. Ya, dice que esto de aquí es equivalente a P. Sí, existe esa proposición que decía su compañero. Claro, aplicando directamente absorción es un solo paso. Es Q. Ujú. Ujú. Absorción. La absorción del primer caso, digamos, porque son dos tipos de absorción, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Yo lo que haría Ujú. comúnmente es esto de aquí, digamos. Agarro P, la factorizo. Bueno, Claro, no se dice factorizar, es una distribución inversa y obviamente esto te queda así. Que, claro. bueno, si te aprendes esto de acá, puedes aplicarlo, ¿no? Se llama absorción. Y es directo, digamos. Ujú. Sí, es lo mismo, pero lo otro, sí, lo que le dije es muy diferente a eso. Sí, eso sí no lo estoy pillando por Es aquí. muy diferente eso. Muy Y me largo para sorprende aprender, loco, no. que salga lo mismo. Sabe confundirnos apenas. Sí, es igual. Muchas leyes confunden a veces, ¿no? Preferibles estas más simplificadas. Ya. Bueno, vamos a guardar esto de acá y ya les pasaré enseguida. Una pregunta, ¿hay alguna forma de verificar por la tabla de verdad que Q es igual a toda esa proposición? Sí, tendría que hacer sí la tabla de verdad de toda la Eso proposición original. tendría que salir que Q es igual a toda la proposición, pero no, también se puede verificar de esa forma, ¿no? Claro. Ah, ya Sí. está bueno, gracias. Ya. Bien, a ver. ¿Qué fue lo último que avanzamos? No, ahí estaba el examen de los de la tarde, ¿no? Unas de la inferencia. Y bueno,
Daremos una introducción a la siguiente unidad. Se llama conjuntos, ¿ya? Para hacer uso de los conjuntos, vamos a utilizar letras mayúsculas, ¿no? Para representar el conjunto. Puede ser A, B, C, D, lo que ustedes quieran, pero letras mayúsculas. Los conjuntos tienen la siguiente estructura. Está su nombre del conjunto, conjunto A, y sus elementos los listamos entre llaves. Puede ser de esta forma, ¿ya? O también puede ser de otra forma. Puede decir elementos X que pertenecen a un universo, de tal forma que, por ejemplo, aquí yo voy a decir que X es vocal, ¿ya? Es una vocal de nuestro alfabeto. A esta primera notación se la conoce por extensión y se caracteriza justamente por eso, ¿no? Todos los nombres están escritos en extenso, ¿no? Cada uno de ellos está listado. Y acá se lo conoce por comprensión, donde hay un predicado o una condición que es propia de cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, podría decir B, X, que pertenece a las naturales, tal que X es múltiplo de 2. Ahí es igual por comprensión. O podría agarrar simplemente y decir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hasta el infinito, ¿no? En estos dos casos, a este conjunto de aquí se lo conoce como conjunto finito. Y a estos de acá se lo conoce como conjunto infinito, ¿ya? Finito es cuando podemos o sabemos el número determinado de elementos. Y bueno, e infinito es cuando el número es indeterminado, ¿no? Ejemplos de conjuntos finitos: el conjunto de alumnos del grupo Z1, el conjunto de alumnos del grupo Z5. Conjuntos infinitos, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números naturales que son pares, el conjunto de los números naturales que son primos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellos que no conocemos cuánto es su cantidad, cuántos pertenecen, son infinitos, y aquellos que sí son finitos, ¿ya? Después existen otros conjuntos, entre ellos tenemos lo que es el conjunto vacío, que es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿no? A eso se le conoce como vacío. Y después tenemos otro conjunto llamado el conjunto unitario. Se puede escribir de esta forma, ¿no? Y aquí sabemos que efectivamente son conjuntos unitarios. ¿Por qué unitarios? Justamente porque tienen un solo elemento. Hay otro conjunto que se llama el par desordenado. Y este conjunto tiene la siguiente casualidad de que tiene dos elementos. Y al ser un conjunto, no importa si están de este orden o del otro, siguen siendo los mismos conjuntos, ¿no? Conjuntos de dos elementos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver, me imagino que ya vieron en otro grupo, que se llama par ordenado, ¿no? Eso es muy distinto. Estamos ahorita en conjuntos. ¿Qué operaciones existen entre los conjuntos? Antes que nada vamos a ver la relación que existe con este operador. Este de aquí es un elemento y este de aquí es un conjunto. Se lee 5 pertenece al conjunto A. Sería así: 5 pertenece a A. Si yo digo 6 no pertenece al conjunto B, sería 6 está E, pero tachadita, ¿no? No pertenece a B, ¿ya? Pertenencia y no pertenencia. Del lado izquierdo es un elemento y del lado derecho es un conjunto. Ahora sí, hablemos de inclusión. Un conjunto A está incluido en un conjunto B
también se lee así, ¿no? A es subconjunto, ¿ya? Subconjunto de B, ¿ok? Y esto se lee de otra forma igual, ¿no? A está incluido en B, ¿ya? Y justamente se escribe de la siguiente forma. Yo sé que un conjunto A está incluido en un conjunto B, o sé que un conjunto A es subconjunto de B, si y solamente si todos los elementos X, si X pertenece a A, también debe pertenecer a B, ¿no? Es elemento de B. Leído de otra forma, todos los elementos de A son elementos de B, ¿ya? Todos los elementos del conjunto A están en el conjunto B o pertenecen al conjunto B. Esa es su definición. Creo que le levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Una pregunta, ¿qué significa la A pero al revés? Ah, la A, pero al revés. No hemos avanzado esto, ¿no? Véanlo como cuantificador universal. Creo que me estaba saltando. Cuantificador universal. Se lee todos. Todos, ¿ya? Todos los X, si X pertenece a, entonces X pertenece a. En pocas palabras, lo voy a anotar aquí de forma escrita. Todos los elementos del conjunto ¿Es lo A. mismo que todo? Sí, todos los elementos de A son elementos de B, ¿ya? No ha avanzado, creo, todavía eso con el Z5, ¿no? Bueno, lo que me interesa a mí es lo siguiente. Por ejemplo, si el conjunto A es el conjunto que tiene los números del 1 hasta el número 9, ese es un conjunto, ¿no? Todos sus elementos son estos. Yo voy a definir este conjunto B, que van a ser los números pares del 1 al 10. 6, 8 y igual. No al 10, hasta el 9, ¿no? Yo puedo afirmar lo siguiente, que B está incluido en A. ¿Por qué razón? Esto es verdadero. Justamente porque todos los elementos de B, que son el 2, el 4, el 6 y el 8, son elementos de A. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Ya? En cambio, si yo hablo de C y digo 1, 3, 5, 7 y 9, podemos afirmar que C está dentro de A. Sí, ¿no ve? C está dentro de A. C es su conjunto de A. ¿Por qué? Porque sus elementos 1, 3, 5, 7 y 9 también están en el conjunto A. Son parte de A. En cambio, esto de aquí es falso. B no está incluido en A. ¿Por qué? Porque ninguno de sus elementos forma parte, perdón, era al revés. B no está incluido en C. ¿Por qué? Porque ninguno de estos elementos está incluido en C. El 2 no pertenece a C, así que automáticamente con que uno no esté presente en el otro conjunto, esto es falso. Y lo mismo para C, C no está incluido en B, porque tanto el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 no forman parte de B. ¿Ya? He visto de otra forma, y esta es una anotación también. El cuadrado representa un universo y estos círculos representan conjuntos. En este caso, el conjunto A vendría a ser el conjunto de estos 10 números. Y aquí tenemos a B. Dentro del conjunto A está B. Y dentro del conjunto A, efectivamente, está el conjunto C. Pero tanto B ni C son compatibles entre sí. Ninguno tiene un elemento del otro. Así que B y C son disjuntos, se llama.
Cuando dos conjuntos no comparten ningún elemento, se llama conjuntos disjuntos. En cambio, podemos observar que B y que C son subconjuntos de A, es decir, que están dentro del propio conjunto, ¿no? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, ustedes sabían que en los números reales, ¿cuáles son los números reales? Los comprendidos desde el menos infinito hasta el más infinito. Los reales es un subconjunto de los números complejos, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque en los complejos, fuera de los números reales, existen lo que son los números imaginarios, ¿no? Y el par complejo Sí. generalmente se nota por esto de aquí. A más beta I. Siendo I la parte imaginaria y siendo A la parte real, ¿no? Pero aparte de eso, ustedes saben que los números reales tienen sus subconjuntos. Tienen los números naturales, tienen los números enteros, los números racionales y los Y los números irracionales. irracionales, ¿no? Algunos los notan de esta forma. No recuerdo bien, pero creo que es así. Le ¿Ya? ponen I, creo, irracional, creo. Una I mayúscula. Latina, me parece. Sí, creo que sí. No, esta I de aquí es para los imaginarios. A lo que yo me quiero referir es a lo siguiente. En los reales nosotros tenemos justamente lo que son los números naturales. Esos números naturales están dentro de lo que son los números enteros, ¿no? Enteros. Porque ahí están tanto los naturales positivos, los naturales negativos se les llama, y el número cero, ¿no? Ahora, fuera de eso, también tenemos lo que son los números racionales y los irracionales. Creo que así. Y todos esos forman el conjunto de los reales. Que con el conjunto imaginario se forman los complejos, ¿no? En pocas palabras, lo que he representado ahí es justamente lo siguiente de acá. Al final de cuentas, los números complejos podemos afirmar que están los reales y que en los números reales están estos otros de acá. Tanto los enteros, los racionales y los irracionales. Creo que así se representa. Y obviamente dentro de los enteros está el otro subconjunto que vamos a ver en esta materia, que son los números naturales. ¿Ya? Justamente la materia se llama estructuras discretas. El nombre completo es estructuras de matemáticas discretas para ciencia de la computación. Así que vamos a ver matemática discreta. Y esa matemática va relacionada justamente con este conjunto de datos. ¿Ya? El tema de los reales, ustedes lo ven en cálculo. Nosotros aquí solamente nos enfocamos en la parte lógica y en la parte de números naturales. ¿Ya? Ese es un ejemplo de los subconjuntos. Ahora, antes de finalizar, vamos a ver lo que son operaciones. ¿Ya? Operaciones. Operaciones. Ya. Entre esas operaciones tenemos lo que es la unión, la intersección, también tenemos lo que es la diferencia relativa, y también tenemos lo que es la diferencia simétrica. ¿Ya? De estas de acá también existe otra que se llama complemento. Sí, esto es tema de conjunto, ¿no? Es un breve resumen de la primera parte. Sus operadores son los siguientes. Sean A y B conjuntos, ¿ya? Obviamente las operaciones de conjunto las realizamos sobre conjunto, ¿ya? Tenemos A unión B, es esa U de aquí. A intersección B, bueno, no es una U, ¿no? Parece una U. A diferencia de B es el operador de la U. A triangulito B, diferencia simétrica. Y esto de acá se lo representa así.
y otros docentes lo representan así. Si ven una A elevado a una C, están hablando del complemento, ¿no? Y ahora, estas operaciones nos dan como resultado otro conjunto, ¿ya? Voy a ir anotando las llaves. Cada operación de aquí nos da otro conjunto como resultado. Y vamos a decir lo siguiente. El conjunto A unión B está formado por elementos X, donde X pertenece a A o X pertenece a B. Y nótese que esta O es una O débil, una O inclusiva, ¿no? Es o la una o la otra o ambas. En cambio aquí tenemos X pertenece a A y X pertenece a B. Nótese que ya estamos usando algunas operaciones, ¿no? Para que X pertenezca a la intersección es elemento de A y obligatoriamente también es elemento de B. Acá X pertenece a A y no debe pertenecer a B. Eso nos dice la diferencia relativa. En cambio, la diferencia simétrica nos dice X pertenece a A o X pertenece a B, pero no pertenece a ambos. Esta es una O fuerte, ¿no? Un O exclusivo. Y aquí, X pertenece a un universo, el universo dado del ejercicio, que se va a estar viendo, pero tiene la condición de que X no pertenece al conjunto A, si hablamos del complemento de A. ¿Ya? Y ahí están las 5 principales operaciones. Bien. Bueno, vamos a terminar aquí por hoy. Mañana en la mañana vamos a continuar el avance. Tengo que entrar a clases ahorita. Vamos a terminar la grabación.